Y estas Ajá. cuevas de India que son una diferencia tan grande en cuanto a su arte y su capacidad, su estilo técnico tan desarrollado. Entonces eso me dio pauta como para hacer esa comparación. Y bueno, por eso me ha servido mucho todo y más cosas, pues, pero son 5 minutos nomás que hay que Me resumir. a- bueno, me alegra muchísimo que haya servido eso. Sí, Y bueno, ahora sí agradezco a todos los que están participando y obviamente a Ishtadeva y el equipo de Ashram Talks. En esta sesión, antes lo que hemos visto ha sido un par de cosas. La primera, hemos analizado una cronología de las grandes religiones dentro de los esquemas de tiempo aceptados formalmente por la academia. Hemos utilizado una referencia universitaria respetada. En la segunda sesión hemos abordado el conocimiento previo a las denominaciones religiosas y a la concepción original de la creación y el ámbito del alma antes de la presencia de algún tipo de organizaciones en el mundo. Y hoy vamos a abordar el tema de la ciencia de la autorrealización, enfocándonos en cómo alcanzar la plenitud, dando ejemplo de grandes almas que han seguido procesos, digamos, todavía no contaminados por la intervención humana, ¿sí? Y vamos a analizar algunas personalidades que se conectaron con el Ser Supremo antes de la existencia, digamos, de lo que nosotros conocemos como instituciones. Em, y s- la única diferencia, yo diría en general, son las circunstancias, el tiempo y el lugar en el que se han dado estas prácticas. Y ese es un contenido importante del conocimiento, porque cualquier conocimiento se tiene que aplicar de acuerdo al tiempo, al lugar y a las circunstancias en el que se quiere aplicar, ¿sí? De otra manera, eh, puede ser anacrónico, puede ser inoportuno. No, imagínense, a veces hay un escenario funeral, la gente está lamentando y de repente no sea el mejor momento para traer una pelota de fútbol, empezar a reír. Eh, pero sí, en un campo deportivo eso se aplica. Entonces, lo que vamos a usar ahora, y esto es antes de entrar ya a lo que se ha habido conociendo como las religiones organizadas, son conceptos que no cambian ni con el tiempo, ni con el lugar, ni con las circunstancias. Vamos a analizar el impulso natural del alma en su estado puro. Si ustedes recuerdan, en la anterior sesión hemos mostrado qué pasa cuando le agregamos colores al agua y ahí el gran desafío es cómo volver el agua a su estado cristalino, transparente, natural. Sí, en realidad contaminar el alma es una cosa muy sencilla, pero librarla de la contaminación es un gran desafío. Y de hecho, vamos a ver algunos ejemplos, algunas formas de que esto se puede hacer, incluyendo prácticas completamente individuales. Nuestro ejemplo de la naturaleza va a ser el ciclo hidrológico, es decir, cómo la naturaleza limpia el agua es a través de la evaporación. Sí, entonces un lugar puede ser un charco muy sucio, pero viene el sol se puede comparar a Dios. Y cuando el alma se expone a Dios, entonces empieza a sublimarse. Y es interesante que se usa también esa palabra en química, la sublimación o la evaporación de la sustancia hace que el agua pura se separe y se eleve. Y entonces llega a un punto de equilibrio que son las nubes. ¿Y qué pasa? Que se asocia con otras sustancias que están en el mismo estado. Entonces hay una combinación entre la comunicación con Dios y la comunicación con almas que están en una búsqueda similar. Así que este ejemplo que se da en la naturaleza
nos ayuda a entender diferentes procesos por los cuales hay personas que han alcanzado eh, la perfección y no siempre por el motivo correcto. De hecho, hay ejemplos de personas que han alcanzado la perfección buscando otra cosa. Por ejemplo, el conocimiento de los Vedas nos dice que las personas que están afligidas a veces buscan conectarse con Dios, pero también nos hablan de las personas que están buscando no necesariamente una ganancia espiritual, pero más bien una ganancia material en este mundo y se acercan a Dios. Y también están las personas que se hacen preguntas, las personas inquisitivas. Y finalmente están las personas sabias, que son una gran minoría y que entonces emprenden un proceso deliberado de acercarse a la divinidad. Y vamos a ver que en esta gran variedad, eh, por ejemplo, se habla de 12 almas perfectas que se conocen como Mahayanas, como almas que han alcanzado por diferentes modos la perfección. Y se habla de 9 procesos genéricos a través de los cuales se logra una purificación. Claro que esta purificación también, como les decía, algunas disciplinas son más difíciles que otras, son más fáciles de practicar en ciertas épocas que en otras. Un ejemplo de un proceso individual de autorrealización, sin conexión con nada ni con nadie, es en realidad el primer ser eh, que aparece en este mundo material y por tanto no tiene conexión con ninguna otra persona. Es un proceso absolutamente individual, pero escucha un sonido. Esta personalidad se conoce también como el creador. En algunas de las escrituras, cuando hablan del creador, se refiere al primer ser que es creado, pero al mismo tiempo es creador. Es creado y se le da la facultad de desarrollar una creación secundaria. Y el mensaje que recibe Brahma es austeridad. Entonces, la austeridad es una fuente de poder. La austeridad quiere decir la represión voluntaria de los impulsos de los sentidos genera un poder de control sobre los sentidos y control sobre la mente. Entonces, Brahma, a través del ejercicio de la austeridad, consigue concentrarse y consigue escuchar un sonido eterno que se vibra más allá de este universo. Consigue tener una atención tal que percibe un sonido que en realidad viene desde el mundo espiritual, que se conoce como el sonido de la flauta del Ser Supremo o la flauta de Krishna, y ese sonido le penetra al corazón y hace que en su corazón se despliegue todo el conocimiento. Entonces, esa es una forma muy específica de autorrealización que no es fácil, pero que la hizo Brahma. Ahora, hay procesos, como les decía, que de repente ni siquiera son voluntarios. Hace muchos miles de años está registrada la historia de un niño que alcanza la perfección a través del despecho. ¿Qué tal? Él es maltratado. Bueno, resumiendo la historia de Dhruva, es un niño cuyo padre tenía dos esposas, digamos, principales, Suniti y Suruchi. Y una de estas esposas era más consentida, era como la mimada. Y entonces cada una de ellas tenía un hijo. Y estando en el regazo del padre, uno de los niños, el otro niño también quiso sentarse. Este niño se llamaba Dhruva.
Pero la mujer que no era su madre y que era la favorita de este rey, le dijo, no, tú no te puedes sentar ahí. Ahí es alguien que haya nacido de mi vientre. Imagínense. Y este niñito que tendría alrededor de 5 años se sintió tan enojado y su padre no dijo nada. Entonces sintió este despecho y este maltrato y se enojó muchísimo y fue donde su madre y le dijo, mira, este rey es un atorrante, no puede ser. Su madre le dijo, pero es tu padre. Digo, puede ser mi padre, pero él está ejercitando su poder y yo quiero ser más poderoso que él. Pero su madre le dijo, mira, eso es recontra difícil porque este es el personaje más poderoso que hay. Eso no importa, yo voy a conseguir ser más poderoso. Y ella le dice, mira, el único que podría volverte más poderoso es Dios. Ya, quiero encontrar a Dios. ¿Cómo se hace? Y la madre no sabía. Le dice, mira, yo no sé. Pero escuché que hay personas que van al bosque y que a través de la meditación y la austeridad y cosas encuentran a Dios. Entonces, finalmente, es lo que este niño hace y se va así, nada más con su ropa interior puesta y se dirige al bosque sin mayor instrucción y empieza a preguntar a todas las criaturas que encuentra. Si ve un venado y le dice, ¿y tú eres Dios? Y el venado, claro, no sabía ni cómo comunicarse. Y empieza a hacer esta pregunta incluso a criaturas peligrosas, a un tigre. Le pregunta si es Dios. Y en esta situación, porque el Ser Supremo está en el corazón de todos los seres vivientes, el Ser Supremo lo que hizo es facilitarle la presencia de alguien conectado a él, que es Narada Muni. Entonces Narada Muni se apareció donde estaba este niño Dhruva. Y Dhruva había decidido ya ir al extremo de la austeridad. Dijo, bueno, lo que pasa es que posiblemente porque todavía estoy comiendo y comía frutos silvestres, por eso no se presenta este ser supremo. Así que voy a dejar de comer estos frutos y empezó a tomar solamente hojas. Dejó de comer las hojas y empezó solamente a tomar agua. Y después incluso dejó de tomar agua. Y dijo, bueno, quizás tengo que ser todavía más estricto. Y empezó a regular su respiración. Respiraba solamente a momentos y dejaba de respirar. Y se volvió tan fuerte su influencia que se estaba alterando en realidad el funcionamiento, no solamente del planeta, sino del universo. Y entonces es en esa ocasión que Narada, este sabio que es un devoto, se acerca a él. Y este niño le pregunta y le dice, y tú eres Dios? Y él le dice, no, yo no soy Dios. Ah, entonces no me importas. Pero dijo, no soy, pero te puedo ayudar a llegar. Ah, bueno, si es así, me dirás. Y entonces él le enseña a recitar los nombres de Dios y le enseña un mantra, que es un mantra muy famoso, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que ofrece reverencias al Señor. Y empieza a recitar este mantra con tanta intensidad que se le aparece el Ser Supremo. Le dice, Dhruva, me estabas llamando. Y es ahí, en ese contacto con el Ser Supremo, que él se da cuenta que todo lo que estaba buscando era algo que ni valía la pena. Quedó sobrecogido con esta hermosa y amorosa presencia del Señor. Y entonces le dijo, no, perdón, yo no quiero nada. En realidad, no, yo creo que tú querías algo. Dijo, no, yo vine a buscar vidrios rotos y encontré cristales. Entonces al final, él fue bendecido con ambas cosas. Le dijo, ok, vas a desarrollar amor por mí, pero se va a cumplir tu deseo. Yo te voy a hacer regente
de un planeta más importante, del planeta más importante que la Tierra y que todos los planetas que tienes en este sistema. Y entonces le dio la regencia de una estrella que hoy en día la conocemos como la estrella polar, pero en idioma sánscrito se llama Loka. Fíjense, un niño que ni siquiera estaba buscando a Dios, al final también siguiendo este proceso de austeridad, pero fue beneficiado por su sinceridad. Ahora, incluso otro niño, pero hijo de un demonio, en este caso, a diferencia de este niño que su madre era piadosa, era un hijo de un demonio. Pero este demonio, que se llamaba Hiranyakashipu, decidió hacer austeridades para adquirir poderes y dejó a este niño en un ashram donde vivía un sabio, otra vez Narada. Y este sabio le empezó a instruir al niño cuando estaba todavía en el vientre de la madre. Y esa es otra cosa importante, que cuando uno está en el vientre de la madre, hay una etapa en la cual recuerda hasta 100 vidas anteriores y está atento y puede escuchar y puede entender. Y puede entender también los idiomas que se están hablando. En otro momento, justo en el momento del nacimiento, el individuo olvida todo. Y esa es la razón principal del llanto al nacer. Uno olvida todo y queda completamente desorientado. No sabe qué está pasando. Se encuentra en una situación desesperada. Pero antes de eso, entonces, este niño que después fue llamado Prahlad, escuchó de Narada acerca de la personalidad de Dios. Y así, a pesar de que siendo hijo de demonio fue llevado a una escuela de demonios donde trataron de hacerle olvidar todo lo que era espiritual, este niño, sin embargo, recordaba incluso los cantos de alabanza de Dios. Y entonces empezó a hacerlo y empezó a enseñar a sus compañeros de curso a hacerlo. Y así este pequeño niño alcanzó la perfección a pesar de que su padre incluso trató de matarlo. El demonio no estaba feliz con que su hijo glorificaba a Dios, a quien él consideraba su adversario. Trató de matarlo y al final no pudo. Ni siquiera estas personas poderosas pudieron matarlo porque él estaba protegido por estar recordando constantemente al Ser Supremo. Al final, el propio Ser Supremo se le apareció a él en una forma hermosa, enorme, conocida como el hombre león, y que ustedes van a encontrar no solamente en la India y en Indonesia y en el sudeste asiático, esta forma del Señor como mitad hombre, mitad león, sino que lo van a encontrar en Egipto. La esfinge, de hecho, es este hombre león. Y alguna vez les comenté, en propio Sudamérica, en este lago sagrado que hay entre Bolivia y Perú, se encuentra un lugar que se llama Tiwanaku, y ahí hay un lugar donde está esta deidad también del hombre león, que bueno, en lengua nativa se llama el Chachapuma, el hombre león, y está con este niño Pralad. Entonces, este es otro ejemplo de algo que uno puede aprender incluso en el vientre de la madre, si es que la madre afortunadamente tiene esta oportunidad de purificarse. Pero no solamente un hijo de demonio, hay el ejemplo de un demonio que es Bali, que llega a ser el nieto de este niño Prahlad. Este Bali era un demonio que se volvió tan poderoso que conquistó incluso a los seres que se llaman semidioses o devas, algunos lo llaman ángeles o arcángeles, seres que controlan este mundo por orden del Ser Supremo y hacen funcionar este mundo. Y los demonios son contrarios a ellos. Y este Bali era un demonio tan poderoso que los tenía atemorizados, incluso a los semidioses, a tal punto que no querían enfrentarlo. Ellos asumieron formas
hasta de insectos y de mariposas para no tener que enfrentarse a este Bali que era tan poderoso. Entonces, otra vez, estos seres amenazados, estos semidioses, oraron al Señor y el Señor apareció en la forma de un Brahman pequeñito, como un enano, muy encantador. Y este niño apareció y le pidió caridad. Y le dijo, claro, pídeme lo que quieras. Y claro, este demonio tenía también un maestro espiritual. Los demonios tienen maestros también. Este se llamaba Sukracharya, quiere decir un maestro hereditario. ¿Sí? Shukra quiere decir semen y Sukracharya es un maestro seminal, que es solamente maestro porque es hijo de, no tiene calificaciones propias. Entonces, Shukra le advirtió, le dijo, no, este niño no es un niño corriente, no, no le des nada. Este debe ser el supremo y te va a quitar todo. Y a pesar de que le dio este muy mal consejo, obviamente, Bali se mantuvo firme. Dije, no, ¿por qué no le vamos a dar? Hay que dar caridad a los brahmanes. Imagínate si es incluso Vishnu, aunque sea nuestro enemigo que te pide caridad, dale. Sukracharya le dijo, te vas a arrepentir. Le dijo, bueno, lo siento, yo lo voy a hacer de todas formas. Entonces le ofreció. Bali le dijo, ok, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, mira, yo soy pequeño, te habrás dado cuenta, y solo quiero la tierra que ocupan 3 de mis pasos. Y él, es una carcajada, le dijo, pero eres tonto, niño. Yo soy dueño de todo este planeta y además de otros planetas. Pídeme algo más. O sea, ¿qué es eso? ¿Que no te has dado cuenta de mi poder? No, le dijo, yo soy un brahman, vivo de una manera sencilla y con 3 pasos estoy satisfecho. Digo, bueno, si es lo que tú quieres. Y entonces, este aparentemente enano Brahman empezó a crecer y a crecer, a tal punto que con su primer paso cubrió toda la tierra. Y con el siguiente paso cubrió todos los universos y cubrió la cubierta del universo. Y con el dedo mayor de su pie perforó la cubierta del universo. Y le dijo, oye, me ofreciste 3 pasos, pero he dado 2. ¿Y dónde voy a poner el tercero? Y le dijo, ponlo sobre mi cabeza. Y este es un ejemplo, y obviamente así lo hizo el Señor, conocido como Vamanadev, o Dios que aparece en la forma de un enano prácticamente. Y Bali, por contacto con el Señor, purificó completamente su alma. Y esa es purificación por la rendición. Entonces, Bali, a pesar de haber sido un demonio, es un ejemplo de perfección por la rendición, por rendirse a la voluntad suprema. Ahora, incluso animales. Había un loro, en sánscrito se llama shuka. Había un loro que estaba en un árbol cuando eh, un semidios muy poderoso que se conoce como Shiva, que es encargado de la destrucción de este mundo, estaba instruyendo a su consorte llamada Parvati sobre la escritura más avanzada y confidencial que existe, que se conoce como el Srimad Bhagavatam. Y entonces le dijo, mira, eh, yo te contaría el Bhagavatam, pero sabes que el Bhagavatam es largo, son 18.000 versos y tú te vas a dormir, así que mejor no te digo. El loro estaba escuchando allá en un arbolito y la mujer le dice, no, yo no me voy a dormir. Parvati le dice, no, olvídate, yo no me voy a dormir. Y él dice, lo que pasa es que yo cuando me concentro a veces cierro mis ojos, yo no voy a saber si estás despierta o estás dormida. Entonces yo quiero que tú me digas, sigue, sigue, cada cierto tiempo. Y entonces yo voy a seguir explicando. Y de esa manera voy a saber que estás despierta.
Y bueno, empezó Shiva a explicar este Bhagavatam y llegó el momento en que Parvati se durmió. Y este loro estaba tan interesado escuchando que él empezó a repetir lo que ella decía. Y le decía, sigue, sigue. Y bueno, siguió y narró toda esta historia de 18.000 versos, el Srimad Bhagavatam, que son las historias sobre el Señor. Y cuando termina la narración, el señor Shiva abre sus ojos y ve que Parvati estaba dormida completamente. Dice, pero ¿quién estaba contestando? Y ve y encuentra a este loro. Y dice, no, a este loro lo voy a matar. Así que Shiva empieza la persecución de ese loro y el loro empieza a volar donde podía y al final estaba a punto de ser atrapado, pero este loro logró entrar a la casa de Vyasadeva, que es el compilador de los Vedas. Y su esposa estaba bostezando y se entró por la boca de la esposa para refugiarse. Y es así que finalmente este Shuka, Shuka es loro, posteriormente fue dado a luz por la esposa de Vyasadeva y fue conocido como Shukadeva, como el loro divino, que repitió esta historia que él había escuchado y obviamente su padre también, eh, que podía conversar con él, podía reforzar esos conocimientos del Srimad Bhagavatam. Pero hay una parte de este conocimiento del Srimad Bhagavatam que explica que este mundo es un mundo peligroso y que cuando uno nace puede caer en completa ilusión y arruinar su existencia. Y entonces él dijo, no, yo no voy a nacer. Y no quería salir del vientre de su madre. Y pasó un año y no salía. Y pasaron dos y no salía. Y 3 años y no salía y seguía creciendo. Y 4 y 5 y 6. Imagínense, hasta que tuvo 16 años. Y le rogaban, y yo ni me imagino cómo sería un vientre así de abultado. Le rogaban que por favor nazca, ya podían comunicarse perfectamente. Él dijo, no, si tú me puedes garantizar que yo no voy a entrar en ilusión, nazco, pero si no me puedes garantizar, no. ¿Me puedes garantizar? Dijo, no, lo siento, yo no puedo garantizarte eso. Tienes el conocimiento por el cual tú puedes desenvolverte, pero no te podría dar una garantía. Dice, bueno, si no me dan garantía, yo no voy a nacer. En esas condiciones, tuvo que acudir el propio Ser Supremo invocado por su padre. Krishna mismo tuvo que darle una garantía de que él no iba a caer en ilusión. Y recién así nació. Y cuando nació ni siquiera se sometió a ninguna ceremonia ni nada, así desnudo como nació, a pesar de que estaba completamente desarrollado a los 16 años, se fue caminando. Y es ahí que en su caminata encontró a un rey que estaba ayunando para morir, que bueno, indirectamente también es otra persona que alcanzó la perfección, era un rey que recibió una maldición para morir y dijo, bueno, yo necesito escuchar un mensaje perfecto. Y justamente había una asamblea de sabios a orillas del Ganges y Shukadeva llegó hasta allá y cuando lo vieron, a pesar de que estaba desnudo, pero era tan evidente su estado de trascendencia que le invitaron a él a sentarse, se llama el asiento del león, el Simhasan, donde, digamos, las grandes personalidades dan conferencias o disertaciones. Y este rey estaba, que se llama Parikshit, tenía una maldición a morir en 7 días. Y de esa manera, durante esos 7 días, Parikshit, este rey joven,
que tenía apenas 24 años, le hacía preguntas y las respuestas que venían de Shukadeva eran de este conocimiento conocido como el Srimad Bhagavatam, que lo había escuchado primero del señor Shiva y lo había corroborado por Vyasadeva, su padre. Ambos alcanzaron la perfección. Shukadeva, que originalmente era un loro, alcanzó la perfección por repetir este mensaje divino y este rey Parikshit alcanzó la perfección por escucharlo, ¿no? Otro ejemplo de un animal, digamos, es Hanuman. Hanuman, hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de millones de años, y a veces hay gente que duda si es posible que haya habido gente hace millones de años, pero no sé si les comenté, pero hace menos de un mes han encontrado el esqueleto de una persona de 1 millón de años y un esqueleto con facciones como del hombre contemporáneo. Así que había gente tiempo atrás acá. Y ¿Es entonces, real? ¿Es real? real, yo les voy a compartir un mensaje, la evidencia, y esto ha sido publicado en Inglaterra, en la BBC de Londres. Así que hay un dato ahí para ustedes. Nada más que bueno, yo me disculpaba con Ishtadeva porque justo me ha tocado en el aeropuerto este horario, así que estoy en condiciones un poco desventajosas para tener mis recursos a la mano. Pero bueno, entonces este es el caso de Hanuman, que en realidad eran unos monos extraordinarios. A partir de esto y de este conocimiento, ah, por ejemplo, hoy en día hay películas, novelas, El planeta de los simios, etcétera. Ha habido una época donde han habido simios muy poderosos en este planeta y Hanuman es uno de ellos. Hanuman en realidad es hijo de un semidios, pero con un cuerpo de mono. Pero de todas maneras los cuerpos caracterizan las acciones de las personas. Sí, si uno tiene un cuerpo de perro, ladra. Si uno tiene un cuerpo de gato, maulla. ¿No? O si tiene un cuerpo de un burro, rebuzna. Entonces, hay funciones asociadas al cuerpo. Entonces, a pesar de que este era un mono muy especial, Hanuman, igualmente él alcanzó la perfección por seguir estrictamente, cumplir las órdenes, los deseos del Señor, que en ese entonces, en una era que se llama Treta Yuga, apareció en la forma de Rama. Y él pudo conectarse con esta forma del Señor y alcanzó la perfección por ponerse a sus órdenes. Y a veces recibió órdenes muy difíciles. En una ocasión necesitaba traer una medicina que se encontraba solamente en una montaña en los Himalayas. Claro, él no tenía esos conocimientos detallados ni de botánica ni de medicina, pero tomó tan a pecho esa instrucción que cuando fue a los Himalayas a buscar esta medicina en una hierba que se llama Samjivani, vio ahí y dijo, guay, ¿y cuál será esta hierba? Pero no me puedo ir con las manos vacías. Entonces, ¿qué hizo? Con toda su fuerza arrancó todo el pico de la montaña y llegó trayendo todo esto. Le dijo, bueno, señor, yo no sé cuál es la Sanjivani, pero por favor, escoge tú. Entonces, esa es otra forma por la que uno puede alcanzar la perfección, es cumpliendo las órdenes o los deseos del Señor, volviéndose un obediente, obediente a los deseos del Señor. Y hay también, quizás como último ejemplo, de estas personas que no pertenecían, digamos, a una religión o algo antes de que entremos, como les decía, al tópico específico de las religiones en nuestra próxima sesión. El ejemplo de un bandido. Un bandido que fue conocido como Valmiki. Pero antes de ser conocido como
Valmiki se llamaba Dashu Ratnakar. Ahora vamos a darle un poco más de énfasis a la historia de cómo un bandido puede acercarse a Dios por ciertas circunstancias. Este Ratnakar en realidad venía de una familia aristocrática. Sus padres eran brahmanes. Y una vez los brahmanes llevaron a este su niño, que era un niño muy despierto, muy inteligente. Como hoy en día la gente va a los zoológicos, antes llevaban a la gente al bosque, o sea, no lo llevaban al zoológico, iban al bosque para que vean en su estado natural el mundo, obviamente evitando regiones donde había animales peligrosos. Pero entonces lo llevan al bosque y el niño estaba encantado y en un momento que los padres se distraen, el niño empezó a correr y se adentró en el bosque, se perdió. Los padres desesperados lo buscaron días y días interminables y nunca lo pudieron encontrar más. Y el niño cada vez, pensando que estaba saliendo del bosque, cada vez entraba más y más en la espesura del bosque. Y los padres vieron que ya estaba en una región donde había bestias salvajes, ¿sí? Había tigres y dijeron, ya no podemos. Yo creo que lamentablemente uno de estos animales feroces se ha comido a nuestro niño. Y llorando, desconsolados, después de una búsqueda infructuosa, decidieron regresarse. Obviamente pasaron la voz que si alguien lo veía a este niño, que por favor avisen y pasaron el resto de sus vidas tratando de encontrarlo y nunca pudieron encontrarlo. Pero por otro lado, este niñito que se había adentrado al bosque se encuentra con un cazador y este cazador cazaba bestias salvajes. Y él y su esposa no habían podido tener niños y querían tener niños. Y cuando vieron este niño dijeron, eso es justo lo que estamos buscando. Yo creo que la providencia nos ha facilitado este deseo que teníamos de tener un niño. Y este niño es precioso y es sumamente despierto. Así que lo adoptaron a este niño. Y claro, el niño aprendió las habilidades de los padres y se volvió un cazador. Y se volvió un cazador con una puntería extraordinaria cuando fue creciendo. Y también era muy bien parecido, ¿sí? Se volvió un muchacho simpático, un hombre joven muy simpático y muy hábil. En un momento de su vida se enamoró de una mujer también cazadora que se llamaba Tara. Bueno, en sánscrito no es como en castellano. Tara en castellano no suena tan bien, pero Tara en sánscrito quiere decir estrella. Esta estrellita era muy amañada. La historia es más larga, pero para resumirla, en un momento dado, esta estrellita lo que quería, le dijo, mira, porque el enamorado le dijo, mira, pídeme lo que quieras, yo te voy a dar, ¿no? O sea, lo que tú me pidas. Él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero una joya, que es una perla. Yo he visto que hay una en la deidad, había una deidad en un templo de la diosa de la fortuna, de Mahalakshmi. Yo quiero una perla así. Dijo, uy, pero ¿dónde encuentro otra? Y Estrellita le dice, bueno, ¿sabes qué? He escuchado que a veces en la cabeza de las cobras se encuentra una perla así. En la cabeza de una cobra, de las cobras venenosas. Sí, exacto, es eso.
Así que Ratnakar, que es el nombre que adquirió, Ratna quiere decir joya, y justamente por esta su búsqueda empezó a buscar por todas partes esta joya, Ratnakar, y no pudo encontrar. Mató tantas cobras y les partió la cabeza y no pudo encontrar. Así que volvió donde Estrellita y le dijo, mira, Estrellita, pídeme cualquier, mira, te he traído esas otras joyas. Dice, no, yo quiero solo eso. Tú me has dicho que me vas a dar y yo solo quiero eso. Por si acaso, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, pero le tocó a una persona así caprichosa. Y él había dado su palabra y por cumplir su palabra está dispuesto a cualquier cosa. Finalmente dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que robar esa, esa joya de la deidad, de la diosa de la fortuna. Así que se fue al templo de la diosa de la fortuna y obviamente el guardián, el sacerdote que cuidaba a la deidad, le dijo, señora, a usted yo no le voy a dar, está loco, ¿cómo le voy a dar la joya a la deidad a usted? Y él, cuando vio que el Pujari no quería, lo mató, sacó un puñal y lo acuchilló. Dijo, no, yo voy a conseguir esto, te guste o no te guste. Y era una deidad enorme, ni siquiera había cómo llegar, pero él se colgó de una pieza decorativa que se servía para alumbrar y llega hasta Mahalakshmi y con el puñal que tenía todavía ensangrentado le corta el collar. ¡Ja! Finalmente. Y triunfal empieza a regresar. Pero la deidad de Lakshmi en su forma original vive en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, Lakshmi dijo, uy, este sinvergüenza se llevó mi collar. Y estaba enojadísima. Pero otra vez haciendo corto una larga historia, una vez más Narada Muni, este sabio que tiene la capacidad de viajar entre los mundos materiales y los espirituales y es un asociado del Señor, dijo, yo me voy a hacer cargo, por favor. Y Mahalakshmi, con el poder que tiene, recuperó esa joya sin que el hombre se dé cuenta y la trajo al mundo espiritual. Entonces Ratnakar llega donde Estrellita y le dice, mira, finalmente te traje lo que pediste y estaba todavía con el cuchillo ensangrentado y todo eso. Aquí está. Y abre su morral, no había. Pero si estaba acá, he matado al Pujari. No había. Y en el mundo espiritual, entonces, ese collar se fue al mundo espiritual. Y el mundo espiritual, Lakshmi dijo, ah, ese sinvergüenza cree que va a poder tomar algo sin mi permiso. Y entonces Narada se ríe y le dice, mira, préstame ese tu collar. Yo quiero hacer algo. Y entonces Narada se prestó el collar y vino al mundo material. Y este Ratnakar era un asaltante de caminos, robaba a la gente, a veces la mataba para satisfacer a Estrellita. Y tenía una banda ya de asaltantes. Y cuando llega Narada Muni, Narada Muni es un renunciante que no tiene gran cosa de posesiones ni nada, pero claro, tenía esta joya. Y cuando llega ahí, Ratnakar dice, uy, pero este tipo es capaz de sacarme dinero a mí, o sea, este se lo he vestido de una manera tan sencilla y no sé qué. Y dice, bueno, siga usted, o sea, siguiente. A ver, voy a saltar a otra persona, este no me sirve. Pero Narada se acerca a él y le dice, yo sé qué es lo que estás buscando.
Así que, ¿cómo sabes tú que estoy buscando? Tú ni me conoces. Dice, no, yo sé que estás buscando tú. Dice, no estás buscando por si acaso el collar de Mahalakshmi, de la diosa de la fortuna. Sí, es verdad. No, no es verdad que mataste al Pujari para sacarle el collar. Sí, es cierto. Yo te puedo conseguir ese collar, pero con una condición. Lo que quieras, lo que quieras. Dice, mira, tú sabes, le dijo que hay una cosa que se llama el karma. Quiere decir que toda acción que tú haces tiene una reacción. Y las acciones que estás cometiendo y el crimen que has cometido para conseguir esa joya es tan grande que el sufrimiento que te espera es terrible. Y entonces, y él trató de defenderse, le dijo, no, pero no es para mí, es para Estrellita y también yo robo porque tengo que mantener a mis padres, que ya son ancianos, y a mis niños, y lo único que sé hacer es cazarse, manejar el arco y la flecha, no sé nada más. Incluso él ya se había olvidado de sus padres originales, de que alguna vez tuvo unos padres brahmanes, ya se le fue de la memoria todo eso. Entonces, Nara le dice, mira, entonces, lo que te digo es esto, anda y pregúntale si ellos quieren compartir tu karma. Explícales lo que yo te he explicado. Y todavía Ranakar desconfiaba, le dice, bueno, me has prometido darme esto, pero ahora que yo creo que mientras yo voy a buscar, tú te escapas y no, no, no. Y entonces Narada le dice, no, puedes atarme, me amarras y tú vas, yo te espero, cuando vuelvas me desamarras y me das la respuesta. Bueno, si es así, lo amarró a Narada, imagínense, ese tratamiento al guru, imagínense cómo es. Pero bueno, determinado estaba así Narada y determinado estaba Ratnakar de conseguir lo que estaba buscando, que fue. Y entonces primero, bueno, se acerca a sus padres, les dice, queridos padres, saben que esta actividad que yo estoy haciendo me genera karma y yo quisiera saber si ustedes, como también es para mantenerlos a ustedes, ustedes van a compartir este karma. Y sus padres se enojaron, bueno, sus padres adoptivos, los cazadores. Dijeron, pero ¿estás loco? ¿Que te vas a aprovechar de nosotros ancianos? Nosotros te hemos criado, te hemos recogido y ahora encima quieres que compartamos tu karma sin vergüenza. ¿Te iban a comer las fieras ahí? Ya. Bueno, estoy hablándolo en coloquial, discúlpenme, pero dijo, pero atorrante. Fuera de aquí, jamás. Es tu deber. Uy, uy, qué horror. Pero mis hijitos, eso sí que, ay, el amor que me tienen, eso sí que. Entonces fue donde sus niños y les dijo, oh, chiquitos, y bueno, con qué palabras de ternura hablaría a ellos y les dice, miren, ¿saben qué? Pasa una cosa, que hay una cosa que es el karma, que es la acción, pero también es la reacción. Una cosa que hace, genera una reacción idéntica y ahora me toca un sufrimiento, pero ustedes saben que es también para darles a ustedes. Estarían dispuestos a compartir. No dicen, papá, te volviste loco. ¿Pero acaso no es tu deber mantenernos? Y es tu problema ver cómo nos mantienes. Y le rechazaron. Ratnakar dice, uy, parece que este sabio tenía razón. No puede ser. Y finalmente van donde Estrellita, Tara. Le dice, Tara, querida, mira, hay esta cosa del karma. Y bueno, le explica la situación, le dice, pero tú sabes que tú eres mi mejor mitad, yo hago todo por ti. Y ella todavía lo hizo recuerdo, estoy esperando el collarcito. Sí, pero mira, quiero que me contestes esto. Este karma que estoy generando, tú que eres mi amada, ¿puedes compartir la mitad de este karma?
Y Tara, que era muy inteligente, también tenía mucho conocimiento, a pesar de que tenía estas mañas. Le dice, discúlpame, Ratnakar, pero ni queriendo podría hacerlo, porque he sabido de los sabios que la esposa no adquiere el karma malo del marido, solo el karma bueno. Así que ni aunque yo quisiera podría, porque no puedo irme contra las leyes de la naturaleza, disculpa. Completamente decepcionado, entonces sale Ratnakar, lo encuentra Nara y dice, mira, tenías razón, o sea, ya. Es verdad, no va a compartir el karma. Tú tienes razón. Bueno, ¿y ahora qué hago? Yo ya no quiero volver a esa casa. Les he dado toda mi vida y nada. Entonces le dice, bueno, tienes que purificarte. Y le dio la receta, que es en realidad de todos estos ejemplos, eh, la receta más perfecta. Le dijo, lo que más purifica es el canto del nombre de Dios. Y Dios tiene muchos nombres, miles, cientos, infinitos. Pero algunos de estos nombres son muy poderosos, que se llaman nombres primarios, que algún rato lo explicaremos. Pero le dice, tú recita el nombre de Dios. Uno de los nombres de Dios es Rama. Y él dijo, Rama, y no podía decirlo. Dijo, no, además me da vergüenza. ¿Cómo voy a pronunciar el nombre de Dios si estaba haciendo todas estas fechorías? Yo no puedo, le dijo. Bueno, a ver, ¿qué puedes decir? ¿Puedes decir muerte? Bueno, y en lengua sánscrita, muerte es Mara. Le dijo, ok, recita. Mara, 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 Mara. Y entonces él empezó a recitar. Mara, 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 Mara. Y se forma este sonido sagrado Rama. Rama, 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 Rama. Y se purificó completamente. Y quedó tan absorto que incluso alrededor de su cuerpo se formó un hormiguero. Y él perdió el hambre y la sed y seguía recitando este nombre sagrado, completamente purificado, libre incluso de las tendencias de comer, de dormir, de tener sed y ni de ningún deseo vinculado a este mundo ni a este cuerpo. Y en otro momento, ya pasado un tiempo, volvió Narada con su amigo Angira Muni y le dice, mira, sabes, aquí tengo un discípulo que le dio una tarea de cantar los santos nombres, quiero que lo visitemos. Y van al lugar y no lo encuentran, pero sí ven que vibraba un hormiguero y salía este sonido, rama, 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 rama. ¿Sí? Y entonces, claro, hacen sentir su presencia y de ahí Ratnakar reconoce a su maestro y ya estaba completamente autorrealizado. Y entonces él se volvió un ser perfecto. Y en sánscrito, hormiga se dice Valmika. Y el nombre que él recibió fue por eso Valmiki, el del hormiguero. Y él se volvió tan perfecto en esta recitación que pudo contemplar las actividades en el mundo espiritual de Rama, del Ser Supremo. Entonces, fíjense, estos ejemplos que hemos dado hoy no están vinculados a ningún conocimiento vertido a través de una escuela o de una religión o, o de una organización o de una institución. Son perfecciones alcanzadas por deseos propios y a veces que eran deseos que ni siquiera iban en dirección a ser devotos del Señor. Así que con esto hemos querido darles un pantallazo final a todo lo que es pre-religiones. Hemos usado como referencia estos textos previos a la existencia de lo que se considera la religión más antigua, el hinduismo. Estos son textos previos que se conocen como los textos de los Vedas o la literatura védica y que contienen información previa y
Estos son ejemplos de autorrealización que al final nos explican 9 procesos diferentes por los cuales uno puede llegar a purificarse. Entonces, un proceso es escuchar, que en este caso hemos contado el ejemplo de el rey Parikshit que escuchó y se volvió perfecto por escuchar. Recitar o repetir las glorias del Ser Supremo o su nombre, y aquí tenemos varios ejemplos, el ejemplo de Valmiki, obviamente el ejemplo de Shukadeva, ¿no? Y también el ejemplo de Dhruva, que repitió un mantra y pudo contemplar al Señor. Después, recordar es un tercer proceso de autorrealización, de esta ciencia de la autorrealización, que es recordar al Señor constantemente. Y después tenemos un ejemplo que es un ejemplo de servicio. No nos ha alcanzado el tiempo para hablar de los 9 procesos exactamente, pero servir los pies del Señor quiere decir hacer una actividad que agrada al Señor sin recibir una instrucción de hacerlo. Hacer espontáneamente algo que agrada al Señor se llama Pada Sevana, estar al servicio de sus pies. Otro de los procesos de autorrealización es recitar oraciones, se llama Vandanam. Oraciones que hayan recitado grandes personalidades. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el cristianismo, que los discípulos de Jesús le pidieron a él que les diga cómo se ora. Y entonces él les explicó este famoso, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan, y perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos de caer en tentación, líbranos de todo mal. Esa enseñanza fue la lección que dio Jesús a sus discípulos y repetir estas oraciones u otras oraciones de almas perfeccionadas también pueden purificar a uno. Otra forma es la adoración. En sánscrito se llama archanam, por adorar la forma sagrada de la deidad, pero obviamente tiene que ser una forma auténtica, no puede ser que uno se imagina algo. Tiene que ser una forma revelada del Señor y esa forma tiene que estar reconocida por una persona perfecta, que se llama una deidad instalada. Entonces, por adorar esa deidad instalada, uno también se purifica. También uno se purifica por simplemente hacer amistad con el Señor. Uno puede ser amigo del Señor y conducir eso a la perfección. Y eventualmente a obedecer las órdenes del Señor, que fue el proceso que siguió Hanuman, eso se llama dasyam en idioma sánscrito, ser un sirviente al Señor. Y por último, el ejemplo de Bali Maharaj, el entregarse por completo, o Atmanivedanam es el noveno proceso de autorrealización. Cualquiera de estos procesos que se siga lo puede conducir a una a la autorrealización. Aunque en esta era, el proceso que está recomendado es el canto del Mahamantra. No crean que eso es un invento de los Krishnas. No, este mantra existe antes de la creación de este mundo y es un sonido que viene del mundo espiritual. Por eso se dice Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Esto viene del mundo espiritual más allá del mundo material. Es revelado solamente en este mundo a través del propio Ser Supremo o de las almas que están conectadas con el mundo de Dios o el reino de Dios. Entonces, este canto, ¿no? Y escuchar acerca del Señor o escuchar su nombre, repetirlo y recordarlo, entonces se consideran como los 3 procesos principales efectivos en esta era, pero en particular el canto del nombre de Dios es considerado el proceso más efectivo en esta era que vivimos ahora. Entonces, de esa manera hemos querido darles un pantallazo de diferentes formas de autorrealización que no son eh,
en estricto senso un proceso religioso a partir de una religión establecida, con un dogma o con un ritual eh, en específico, sino son procesos motivados por el deseo, o sea, de encontrar al Señor o por deseo de alcanzar algo que solamente lo puede proporcionar Él y a través de esfuerzos y asociaciones con personas adecuadas, una persona que es determinada finalmente puede alcanzar esos estados. Ahora, me imagino que ustedes tendrán algunas preguntas que lo que sí voy a pedir, y esto con la ayuda de Ishtadevi, Ishtadeva, que es el ángel guardián acá, lo que Ujú. sí les voy a pedir es que por favor las manden en forma de mensajes, porque ya muy pronto, lamentablemente, voy a tener que entrar al avión y esto se va a complicar un poco más. Entonces, no sé si tienen algo escrito por ahí, alguna pregunta escrita en el chat. Bueno, aquí hay un comentario de Advaita Das Ujú, que dice, en todos los casos tenían un maestro que les da un mantra. Es más un ujú, comentario. ujú. Gran observación, Advaita Prabhu. Y esa es también una gran revelación de los Vedas, que el Ser Supremo no se da a conocer a sí mismo en persona. Es alguien que no se promociona a sí mismo. En realidad es tan desapegado que él ni siquiera pone su firma en la creación. ¿Sí? Una persona dibuja un cuadro, aunque sea un mamarracho, y pone su nombre. ¿Sí? Entonces, él no se promueve a sí mismo. Quienes promueven a él son sus devotos, son las personas que lo aman, ¿no? Entonces, esas personas amantes del Ser Supremo, ellos se convierten en maestros espirituales y su gran deseo es que todos se acerquen a él. Entonces ellos son agentes de esa conexión. Y en ese sentido, Advaita Prabhu está en lo cierto. Incluso si uno tiene un deseo profundo, lo que va a hacer es conectarse con un sirviente del Señor. E incluso el conocimiento védico nos dice que ni siquiera a veces es el sirviente directo del Señor, sino es un sirviente del sirviente del Señor. Y es así que, por ejemplo, aquí los que están conectados de cualquier fe que profesen o los que están haciendo alguna práctica espiritual, saben que es a través de el deseo de acercar a las almas a Dios. Es la forma de retribuir el haber recibido uno la oportunidad de acercarse a Dios y uno tiene este deseo de acercar a otras almas, aunque uno sea el último eslabón en una cadena, ¿sí? Aunque uno sea el sirviente, el sirviente, el sirviente, el sirviente, pero eso ya lo califica a uno como distribuidor, ¿sí? Si uno quiere ser, ¿cómo se llama? Concesionario, todo lo que tiene que hacer es volverse un sirviente de un sirviente del Señor y eso ya le da la cualidad. Así que gracias por ahorita por este comentario. Y ahí está, creo, esta Eh, noticia de la BBC. Muchas gracias, por compartirla. bueno, aquí nos queda otra pregunta, pero entonces se la pongo en el chat y la ponemos en el grupo, ¿sí? Porque ya va a entrar al avión. Eh, a ver, veremos, creo que me alcanza para esta más. Matura dice, ¿quiénes son los Mahayanas? Ok, los Mahayanas son almas perfectas, que son 12, que se llaman almas infalibles. Y a ver, espero que mi memoria esta vez me alcance, porque ya sin apuntes es otra historia. Pero entre ellos tenemos a el propio Narada, que fue mencionado. Hemos mencionado entre ellos a Brahma, hemos mencionado a Shiva, hemos mencionado a Prahlad, Shukadeva lo hemos mencionado. Otro es a Yamarash, el dios de la muerte. Otro es Bhishmadev. Otros son los cuatro Kumaras.
Después está Janak Maharaj, que es el padre de Sita, que se casó con el señor Rama. Después, ¿cuántos van? Como 9. Iban 9, sí. Faltan 3. Ishtadeva va a tener que ayudarnos con los otros No, 3. no sé. Aunque los ¿Ah? 4 Kumaras se cuentan como uno. Sí, Ah, ok, ok. pero vamos a acudir aquí a una ayudita. Los Mahayanas. Vamos a ver si encontramos quiénes son los 12. Sí, aquí está. Brahmana Narashiva. Kapila Dev, que es una encarnación del señor Manu, Swayambhuva Manu, que es el primer ser humano progenitor, y con eso se hacen los 12. Con Kapila Manu, y entonces antes habíamos dicho 10, porque están aquí todos los demás que hemos mencionado. Muchas gracias. Ok, devotos del Señor, muy agradecido a todos, perdón, por todo, y a Ishtadevi y al grupo de Ashram Talks particularmente. Así que en la próxima sesión ya empezamos con la religión más antigua y qué es lo que creen y cómo lo hacen, ¿sí? Muy agradecido a todos, mis reverencias más humildes, Ya, y profe. ahora, Ya, y ya. ahora sí creo que si no me botan de acá. Ya, ya, Hare excelente. Krishna, buen Muchas viaje. gracias, Muchas Muchas gracias, gracias. Rangaputre. Prabhu. Bendiciones. Haribol. Hare Hare Krishna. Krishna. Tarde.